Danilo Medina denuncia que la cárcel de Las Parras es obra suya, solo con pintura y cambio de nombre. No sé qué tanto orgullo hay de una cárcel que construyó un pantano, pero bueno. Aquí va el dato sorprendente. El expresidente Danilo Medina afirmó que la cárcel Las Parras, anteriormente conocida como la Nueva Victoria, fue inaugurada bajo su administración, negando que la apertura actual constituye una inauguración formal. Aseguró que la infraestructura es idéntica a la entregada por el PLD. Ahí, y esto es una cita, dice, ahí están los 87 edificios en todas las celdas, están todas las celdas, están las iglesias, los centros comunitarios. Lo único que veo nuevo es la pintura y el cambio de nombre. Que de ser así, es un golpe político muy fuerte para el PRM, porque es una de las grandes cosas que ellos tendrían que inaugurar como obra suya. Y si es cierto lo que dice Danilo Medina, poca cosa, como dicen por ahí, pena debe dar, pocas cosas tendrían ellos que celebrar. Sin embargo, un dato histórico sobre esto es que el complejo penitenciario ubicado en Las Parras, Santo Domingo Este, fue rebautizado por la administración de Abinader tras múltiples retrasos, cuestionamientos técnicos y sobrecostos durante su construcción. Medina evitó referirse a las controversias sobre la construcción, los retrasos y los sobrecostos ocurridos bajo su gobierno. Y ahí dice Fred, no, tú, va a hablar de eso. Cualquiera. La sorpresa sobre esto es que Medina aprovechó el encuentro para criticar también el manejo de la tanda extendida. En esa parte sí apoyamos el dictamen o la expresión de Danilo por parte de Abinader, cómo se ha manejado la tanda extendida, afirmando que está desmantelada y de vuelta al pasado, con 2 tandas a 2 horas y media y un contraste con las 8 horas de docencia con alimentación bajo el PLD, ampliando su crítica a múltiples áreas del gobierno actual. Aquí 2 centavos de mi parte para pasar con los chicos. Este nuevo incursionar de Danilo a la oposición, a la política, ya no capa caída como cuando se sale del gobierno, sino con el pavés y la espada levantado para proteger y para atacar todas las cuestiones que a él le afectan, se protege de ellas, las que pudiesen ser todavía, pero sobre todo para atacar con la espada desenvainada, para ir al ataque de las cuestiones del gobierno del PRM. Es el circo político, es un circo que cada cierto tiempo se arma la misma dinámica, la misma coreografía, ahora te ataco, estas son las cuestiones que tú tienes ahora que van en detrimento tuyo, y la población también queda ya con una preparación. Si ustedes se fijan, cada periodo, al final de cada periodo, y especialmente cuando son periodos como esos continuos, después de 8 años de gobierno, hay un desgaste natural. Aunque el gobierno sea el mismo. Le dicen, pero que esto es lo mismo, esto no progresa. Aunque sea el mismo, imagínese usted cuando el gobierno es como este del cambio, que sí hubo cambio, pero de manera negativa. Ahí la cosa es fuerte. Entonces, cada vez que estos tiempos llegan, esos plazos que naturalmente llegan, se le facilita mucho más al opositor a venir a atacar. Danilo está hablando de cuestiones que hizo su gobierno, que este gobierno quiere asumir como que fueron obras suyas para darse bombos, diríamos, en RD, pero que realmente no son obra de ellos, y que hay otras cosas que sí dejó bien Danilo, que se deterioraron, como el tema de la tanda extendida y muchas otras cosas más. Esto es importante. Ahora, yo creo que nosotros como nación debemos llegar al punto de entender qué tanto atrás queremos volver, qué tanto cambio queremos. Recuerden que este fue un cambio que nos trajo aquí. Entonces mire a ver si el cambio es volver a lo que estaba antes, o si hay una forma, posibilidad o manera de gestionar un liderazgo nuevo, diferente, que no tenga ya la tacha de que lo ha hecho mal y muy mal, que no tenga la tacha de que tengamos nosotros que volver a un gobierno pasado porque este es peor que el que estaba y no porque no tenemos otra opción. Yo creo, Nelson, Freddy y Nicolás se dice que nos ve, que aquí hay personas con capacidades y es quizás que el sistema no permite que esas personas ingresen porque sería catastrófico para un grupito y bueno para toda la nación. Nelson Enrique. Muchas gracias, Iván. Fíjate que llevamos ya 6 años y 5 meses, no es por llevarte la contra. Tú hablabas del tema de que es normal que un gobierno después de cierto tiempo tenga cierto desgaste. No estoy de acuerdo contigo porque hay gobiernos y gobiernos. Cuando va a hacer las cosas bien no hay desgaste, hay alegría. Te pongo un solo ejemplo, mi querido Iván.
El 1 de junio del año 2019 el mundo tuvo la enorme dicha, más que el mundo El Salvador, de ver la ascensión al poder de Nayib Bukele. 1 de junio del año 2019 lleva ya a Nayib Bukele 6 años y 5 meses en el poder. Podríamos preguntarle, si vamos a la calle en una plaza en El Salvador, ¿usted siente algún desgaste del gobierno de Nayib Bukele? No. Vas a notar sonrisas, alegrías, un sentir nacional de que si las elecciones fueran diarias, este hombre ganaría por encima del 85% de los votos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el presidente Luis Abinader? En el caso de la República Dominicana nos tienen acostumbrados a vivir yo le hablaba hablaba con Freddy de un antipoeta chileno, Nicanor Parra, de una zona. Él tiene su casa, o tenía su casa en Isla Negra, un lugar que le gusta mucho a Freddy. Y yo le decía a Freddy que a veces yo siento en el caso de la República Dominicana que la clase política nos quiere como hipnotizar permanentemente y brindarnos una narrativa de que todo está bien. Ahora, siempre en una manada hay un lobo, el líder de la manada, que es el zorro viejo. Como aquí tenemos a Freddy Aguas Vivas, él es nuestro líder. Vamos por el zorro sabio. El zorro sabio. Sí, suena más bonito. Sí, verdad. Danilo Medina, wow, si fueran los Oscars de la política, habría que darle este año su Oscar. El hombre ha logrado instalar la narrativa en la República Dominicana en este momento de la siguiente frase: antes se vivía mejor. Y eso es como una especie de metamensaje neurolingüístico que ya la población empieza a percibir y decir, pero tiene razón este hombre, antes se vivía mejor. Hemos visto, por ejemplo, el arrepentimiento de alguien que está aquí sentado en este panel, Nicolás Castillo. Nicolás Castillo era un hombre que compró velones para el PRM, tenía un templo personal en la casa, estaba la Virgen del PRM, no era la Virgen de la Altagracia, sino la Virgen del PRM. Y está más arrepentido que un novio de pueblo. Entonces, eso que nos muestra a nosotros de que lamentablemente la retórica, la narrativa, la fuerza del cambio del PRM, ellos mismos son culpables del desgaste de la marca. Ellos mismos son culpables de que una persona que pudo haber estado, y en eso me corrigió una vez Freddy Aguavía, me dijo, Nelson, nunca nadie está muerto políticamente. Pero, ¿cómo así, Freddy? No. Porque yo pensaba que una persona, no, y tus hermanos son corruptos, tu mamá es corrupta, tu abuelo, tu papá, tu hijo. Y yo, pues, hombre, nada más echarle tierra encima. Sin embargo, Danilo Medina ha resucitado de una manera que Breaking Bad se quedó pequeña. Porque en el caso de este ex zombie, porque ya no lo es, en el caso del presidente Danilo Medina, ha logrado, dicho por la misma fuerza del pueblo, ¿cómo están los números? No, estamos casi ahí. Pero como que sí, el PLD tiene tanto y nosotros tenemos, pero el PLD estaba a cero. ¿Cómo diablos evolucionó el PLD, sí o no, Iván? De 0 a 5, de 5 a 7, de 7, 9, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Cómo fue que lo logró? Lo primero es que nunca fue cero, tú oye. No es verdad que el PLD nunca fue cero. Ya termino para pasar con el resto del equipo, no del Liceo porque estamos perdiendo. Pero fíjense en esto y con esto termino. El escogido está practicando con el Liceo. Lo del PLD es un caso de estudio de la Universidad de Harvard. ¿Estamos de acuerdo, Iván? Cuando entre otras todos cosas pensamos que estaba perdido, ha sido como los Uruk-hai en El Señor de los Anillos. El ave fénix. Un ave fénix completamente del PLD. Yo le diría al gobierno que las cosas que hizo el PLD no lo pinte y le cambie el letrero y diga, hola, vengan chicos, ya lo inauguré. Es decir, hagan obras desde cero, pónganse la medalla que corresponde y le doy toda la razón obviamente al presidente Danilo Medina y espero por el bien de este país que la oposición, no el PLD solamente, sino todos los partidos de la oposición crezcan y se fortalezcan. Nicolás Castillo. Mira, estamos hablando de la cárcel de Las Pajas, ¿verdad? La Nueva Victoria. La Nueva Victoria. Yo me puse a analizar. Digo, Nicolás, me llamó la atención que Danilo se sabía hasta la cantidad de cerrojos que tenía la cárcel. El tipo tiene un nivel de detalle en la cabeza, pero impresionante. Habían 36 candados, 54 botellones de agua. Es decir, pero mi amor, pero ¿cómo tú sabías tanto el detalle de una cárcel? Es un proyecto que hizo él, entonces. Sí, está bien, pero ¿cuántos hizo él? 87 edificios. 87 edificios. ¿Tú sabías que tenía 87 edificios? No, yo me enteré ahora por Danilo.
Pero está muy interesante, está muy interesante. Y yo me puse a analizar y dije, Es oye, una pero- ciudad, 87 edificios. Sí, es una ciudad, es una ciudad. Y está muy bien que se haga este tipo de estructura, sobre todo tomando en cuenta de la cárcel de la Victoria, la vieja, es muy contradictoria a lo que dicta su nombre. O sea, es una derrota para cualquiera que llegue ahí. Igual esto, una cárcel no es una victoria para nadie, pero era deprimente como vivían o viven todavía los que están ahí, porque la gran mayoría está todavía. Es muy deprimente. Entonces, yo apoyo este tipo de iniciativas, que lo hizo Danilo Medina, y hay que establecer que se hizo en menos de 2 años. O sea, en menos de 2 años se hizo la cárcel completa. Pero han durado 5 años Y para ha inaugurarla. durado 5 años para entregarla. O sea, increíble. Y están entregando 2 áreas de las 5 que son. O sea, ni siquiera están entregando el proyecto completo en 5 años que tienen en el poder. Entonces, uno quiere ayudarlos, pero ellos no cooperan. O sea, ellos no se ayudan. No se dejan ayudar. Exacto. Entonces, es increíble, pero apoyo este tipo de iniciativa. Ojalá y ellos pudiesen tener algún tipo de eficiencia. Me refiero a este gobierno. Y haber entregado eso en el primer periodo de Luis Abinader. Porque si el PLD se tomó menos de 2 años en terminar la cárcel completa, darle la terminación, verificar ya medidas de seguridad, temas de electricidad, como estuve viendo en un reportaje que estaba especificando el director de prisiones, que tenían plantas, le dejaron las plantas, pero no tenían la conexión. O sea, a la distancia que estaban, ellos no tenían la conexión y eso tardó hasta poquito, hace como 2 meses, algo así, según él estuvo explicando. O sea, hace unos meses que ellos le pusieron la electricidad a eso. Entonces, es increíble y a todas luces hay mucha ineficiencia, hay mediocridad en este gobierno y en ese proyecto como tal de la cárcel de las Pájaras. Debió estar listo hace tiempo. Se tomó demasiado tiempo para entregarlo. Y entregar entonces 2 áreas. Por eso, en cierto modo, yo coincido con Danilo Medina. O sea, eso es un proyecto que lamentablemente, quiera o no el presidente Luis Abinader, lo hizo Danilo Medina. Es la realidad. Ahora, usted puede decir, nosotros le hicimos el rebranding, así como está aquí puntualizado. Nosotros le hicimos el rebranding, trabajamos la imagen, pero no debió quizás ser bueno, vamos a decir una apertura, pero no una inauguración como tal, porque ya se inauguró. Ya, o sea, fue una obra inaugurada por Danilo Medina. Ya lo que debió Luis Abinader fue una apertura. Señores, mire, ya nosotros logramos completar la apertura de este proyecto que hizo el presidente Danilo Medina. Sobre todo, puntualizarlo. Que, bueno, eso es algo que no lo hacen en ningún gobierno. Pero la realidad es que si somos honestos, pudieran hacerlo así. Don Freddy. Dígame usted, Freddy, que... Bueno, que mira, conoce. en el béisbol, cuando un pelotero está en tercera base, Ajá. se dice que está a tiro de hit. Exacto. Porque con cualquier hitcito o un toque bien dado al Anota. pitching, anota. Entonces, Ese se llama. la cárcel de las Parras, que realmente era la Nueva Victoria, se le cambió el nombre porque como Danilo le puso la Nueva Victoria, había que cambiar el nombre para que tuviese más desempeño la cárcel. Estaba a tiro de hit cuando el PLD abandonó el poder y el PRM lo asumió. Entonces, hay 2 vertientes importantes que hay que discutir sobre esta cárcel. Señores, esta cárcel tiene un expediente grandísimo de sobrevaluación, de corrupción, de robo descarado del erario. Y entonces es importante que digamos, ok, inauguramos la cárcel que debimos inaugurar hace 5 años, mínimo, 5 años, pero se va a inaugurar, pero hay que dar cuenta de dónde anda el expediente de corrupción de la cárcel. Hay un hijo de Macarrulla, ¿verdad? Macarrulla se llama, Ajá, él sí. es ministro de Luis Abinader.
el ministro de la presidencia, hay un expediente de corrupción sobre esa cárcel, que eso se le ha echado un paño tibio, eso se ha dejado ahí en baño de María, y nadie menciona, ni el Ministerio Público, ni la oposición, ni la sociedad civil, nadie se acuerda que hay miles de millones de sobrevaluación en la cárcel, miles de millones. Entonces, una obra majestuosa, una obra grandiosa, 87 edificios, te dice a ti que le toca casi un edificio a cada preso de eso. Entonces, es importante que digamos, esa infraestructura, una parte importante de usted controlar la delincuencia pasa por tener unos buenos centros de rehabilitación y de reeducación de los internos. Entonces, ¿qué sucede? Usted ve en El Salvador cómo Bukele ha ido lidiando con la delincuencia, con métodos radicales, algunos violatorios de la Constitución y de los derechos fundamentales de los individuos, pero... De los delincuentes. Bukele ha ido narigoneando a los delincuentes. Con una cárcel como esta se puede lograr la regeneración, la reeducación de los internos y se puede lograr también meter bien para adentro a los perversos. Entonces, tenemos ese expediente de los actos de corrupción que han sido denunciados para este centro. Segundo, la parte que tiene que ver con la gestión de esta cárcel, lo que dice el presidente Danilo Medina, esta cárcel, señores, solo se le puso pintura, ya estaba absolutamente terminada. La infraestructura, la obra de construcción estaba terminada cuando ya Danilo se fue del poder. Y no se explica que hayan tenido que pasar 6 años para usted darle una mano de pintura y poner otro nombre. 6 años. Entonces, nos habla de un Estado ineficiente, de un Estado anquilosado, de pies de barro, que no camina, que no avanza, que no... Y entonces, ¿por qué la población está teniendo la percepción de un gobierno timorato, un gobierno ineficaz, un gobierno lento, burocrático? La tiene porque sencillamente en todos estos procesos nosotros estamos perdiendo el rumbo. Entonces, ¿en qué vorágine nos encontramos? Para que ustedes vean lo que es. En medio, esto se inaugura y se presenta en medio de una situación donde la oposición dominicana está en una lucha denodada, una lucha tenaz por ver quién encabeza la oposición. Existe una alta probabilidad de que el partido que encabece la oposición al gobierno puede ser el partido que vaya para la presidencia en las próximas elecciones. Una alta posibilidad. ¿Por qué? Porque usted tiene una lucha entre el PLD y la Fuerza del Pueblo para ver quién es el segundo, porque el segundo, muy probablemente en un escenario donde no hay primera vuelta clara, que nadie pueda ganar en una primera vuelta, entonces el segundo lugar tiene mucha importancia. Está pasando en Chile. En Chile el segundo lugar pasa a ser la figura con mayores potencialidades de ganar la presidencia de la República. Entonces, en el caso dominicano, Leonel Fernández, que ha mantenido el liderazgo de la oposición durante todos estos años de una manera contundente, Leonel ha encabezado la oposición, se siente ahora a un PLD que viene logrando espacio, y entonces el PLD se ha ido posicionando y está creciendo. Tanto como para alcanzar a Leonel, no sé, hay que medirlo. En las últimas mediciones nos dirán si el crecimiento del PLD es tan fuerte como para acercarse a poner en peligro la hegemonía que tiene Leonel de la oposición, porque el que encabece la oposición muy probablemente sea el próximo presidente. Y yo le digo esto, ¿por qué? Porque el discurso de Danilo Medina con la tanda extendida y con la cárcel de La Victoria, que es la cárcel Las Parras, ese discurso es el aprovechamiento de una coyuntura propagandística interesante
para Danilo posicionar sus ideas y decir, eso lo hice yo soy bueno, y al exhibir las grandes obras que ha hecho el PLD, porque las ha hecho, el PLD tiene una gestión de gobierno, si no fuera por la corrupción, el PLD hubiese hecho una gestión de gobierno maravillosa, pero dejaron que la corrupción los arropara. Y entonces, ahora esta lucha, esta cárcel se encierra en la lucha que tienen Danilo y Leonel para ver quién tiene más. Bueno, yo iba a decir una expresión muy popular, pues el que lo haga más lejos. Exactamente, el que tire la cuestión más lejos. Miren, antes de pasar al siguiente tema, nos quedan unos minutos que queremos aprovechar para lo siguiente. Aquí vamos a poner a Freddy en la parrilla con unas preguntas de la intríngulis, del know-how de la gente que conoce la política interna del país. Y sobre esa parrilla en la que podremos a Freddy, yo quiero iniciar algunas de las preguntas. Son las posibilidades o las ventajas que tiene quien consigue el segundo lugar en unas próximas elecciones que den al traste con una segunda vuelta electoral. ¿Qué ventajas tiene el PLD o la Fuerza del Pueblo si coge segundo? Bueno, te estoy diciendo, cuando tú vas a segundo, ya te ganas un espacio por el baloteo. Entonces ya tú participas. Eres la principal fuerza de oposición ya oficialmente. Oficialmente eres la principal fuerza de oposición y contigo es que hay que negociar. Entonces, ¿qué pasa? El PRM viene bajando. Abinader y el PRM están bajando y están bajando. Ya bajaron de 40, a veces aparecen en alguna encuesta 37, 39, 36, 40, 42. Ahora, ¿qué pasa? Que el PRM viene como del 60 puntos. Entonces está decayendo un poco el PRM, viene bajando y Leonel viene subiendo y Danilo viene subiendo. Entonces, ¿quién llega a segundo lugar? El que llegue en segundo lugar tiene derecho al balotaje que se hace con el segundo lugar y el primero. Y entonces la fuerza que queda en tercer lugar decide quién gana las elecciones. Ahora bien, Freddy. Sí. Entonces, hasta el tercer lugar es importante porque suponte un escenario donde Abinader con su candidatura llegue en primer lugar. Pero no es con su candidatura y tú sigues insistiendo en que no, pero un ejemplo, es un ejemplo. No, es un ejemplo ejemplo. hipotético. Por ejemplo, yo quiero que tú me digas, todos los anuncios del gobierno, ¿quién sale como actor principal haciendo los anuncios de las obras de gobierno? Abinader. ¿Tú has visto toda la publicidad del gobierno? Sí, claro. ¿Quién es el protagonista de El esa presidente publicidad? Abinader. Abinader. Pero Abinader no es candidato. Esa promoción. No, pero que ahora mismo tiene que ser, ¿eh? Bueno, está bien. Espérate, Dejémoslo ahí. Escúchame, la pregunta Yo que estoy sí quiero poniendo hacerte, antes de que nos vayamos al segundo escenarios hipotéticos. Sí, está bien. ¿Cuántos puntos tiene hoy? Y tú lo tienes ese número. El PLD, ¿y cuánto tiene la Fuerza del Pueblo al país? Mira, Leonel está pasando los 30 puntos, que hay quienes lo presentan con 41, 39, 38, pero resulta que por ahí anda el PRM, ¿no, Leonel? Correcto. Leonel ya definitivamente pasó de 30 puntos, y entonces el PLD viene 28, 24, 23, o sea, el PLD... En castellano tienen una diferencia de 5 puntos. Entre 5 y 6 puntos la diferencia entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. No es mucho eso. Pero Danilo subiendo y entonces Leonel está creciendo. Es más, Leonel está creciendo tanto que está poniendo en peligro hasta la candidatura de Omar. Porque ya cuando la Fuerza del Pueblo vea a un Leonel fortalecido y creciendo, va Omar a no será opción. por el tema de la experiencia, la necesidad de que en medio de una crisis como esta, esa crisis necesita un guía, un timón experimentado. Entonces la gente va a preferir a Leonel que a Omar. Como en el 2004. Y entonces eso es peligroso. Pero mira qué pasa. Fue La disyuntiva con la crisis que tenía Hipólito y su gobierno. Sobre todo, una de las cuestiones que le está dando cierta ventaja a Leonel Fernández es el hecho de que su archienemigo no se retiró. O sea, el que sigue en el PLD es Danilo. Si Danilo hubiese salido y le deje eso a los muchachos, hubiese sido más fácil para Omar que la Fuerza del Pueblo también se deje representar por los jóvenes de ahí, encabezada por él. Ahora, si está lidiando con las armas experimentadas de Danilo Medina, a Leonel Fernández no le queda de otra que asumir. En el PLD hay una pequeña lucha interna que son de las cosas que vamos a manejar con Colombia. Pequeñita, ¿verdad? Una pequeña lucha interna donde ahí no faltan los sillazos. Francisco Javier, Abel y este muchacho Gonzalo Castillo
tiene a Domínguez Brito y tiene Margarita Cedeño. Son personas, esa muchacha que me gusta mucho para candidata. ¿Cómo que se llama? Soraima Cuello. Soraima Cuello. Brillante. Y entonces Juan Ariel no ha podido despegar, se ha mantenido muy bajito en las encuestas, pero es un joven brillante con unas condiciones extraordinarias. O sea, hay que ver qué va a pasar. Pero el escenario pinta a que si las elecciones fueran hoy, estaríamos viendo un PRM ganando el primer lugar, pero sin poderse ir en la primera vuelta, lo que pone en altísimo riesgo su permanencia en el poder, porque ya, si no ganó en la primera vuelta, es muy probable que las fuerzas de oposición se unifiquen en torno a Leonel Fernández. Podemos cantar la de Johnny Ventura conjugando el verbo. Se fue.